Bueno, bienvenidos a una nueva entrega de este ciclo de entrevistas que Fundación Igualdad está llevando a cabo en el marco de la publicación de Desigualdades, 7 miradas sobre lo que dejó el primer año de pandemia en Argentina. Esta publicación colectiva donde se abordan justamente los efectos de esta pandemia en progreso en nuestro país desde distintos ángulos. Ideas de Pie se encargó de plantear ¿qué ocurre al poner a la ciencia en el centro de la agenda? Y para ayudarnos a profundizar en estas cuestiones, está con nosotros Pablo Kramer, sociólogo e investigador superior de CONICET, una voz más que autorizada para dialogar un poco acerca de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Pablo, muchas gracias por tu tiempo, por unirte a nosotros. Bueno, gracias por invitarme. Pablo, pensando un poco en ir desde lo más general hacia lo más particular, hay unas categorías dentro de los estudios sociales, de la ciencia y tecnología, que son muy clásicas en analizar cómo funciona la ciencia a nivel internacional, sobre todo, que son las de centro y periferia. Estas categorías, a la luz de la pandemia, ¿siguen siendo válidas para analizar la cooperación internacional, los intercambios científicos, o cómo podemos complejizarlas con todo lo que ha pasado? Bueno, a ver, en primer lugar, si bien hace muchos años empezamos a hablar de centro y periferia, ya hace muchos años que dijimos que hay que poner las dos cuestiones en plural. Es decir, no hay un centro ni hay una periferia. Hay muchos centros y hay muchas periferias, básicamente porque eso se organiza como relaciones sociales, como relaciones cognitivas, como relaciones de poder, y como eso va cambiando con el tiempo, ambos espacios son muy heterogéneos, ¿no? A mí me enoja un poco cuando leo por ahí categorías tales como los países periféricos, la periferia o, peor todavía, países en desarrollo. Bueno, ahí tenemos un universo de países que son muy diferentes entre sí y que no se pueden comparar. Cuando hablamos de desarrollo científico, qué sé yo, no se puede comparar a Brasil, que tiene 150.000 científicos, 120.000, 150.000 científicos, más de 100 años de tradición de investigación en algunas áreas, con países muy chiquitos que tienen comunidades científicas muy incipientes. Los problemas que se presentan en cada caso son otros, ¿no? Y lo mismo Argentina o México en América Latina. Son países que tienen un desarrollo científico que tiene ya más de 100, 120, 140 años, depende de los campos, las disciplinas y demás, instituciones que sufren y que tienen problemas, pero que tienen muchos años, que están bien establecidas y demás. Entonces, esta es una primera aclaración, ¿no? Que el mundo es mucho más complejo. Hay muchos centros, hay muchas periferias. Lo que es válido para un campo de conocimientos no es válido para otro. Incluso instituciones, que uno diría, están en el mainstream de la ciencia internacional. Bueno, depende de qué campo del conocimiento se tome. Si uno toma, por ejemplo, ciertos desarrollos tecnológicos de ingeniería, bueno, el MIT en Estados Unidos es un líder muy importante, pero en antropología no, ¿sí? Hay otras instituciones. Entonces, me parece que ahí es importante saber de qué está hablando uno, ¿no? Ahora, en ese sentido, yo creo que lo que hacen las crisis como la que estamos, queda claro que hace un año y pico que la humanidad está atravesando una crisis, ¿no? Yo creo que eso es una de las pocas certezas que podemos tener. Digo, es una crisis inimaginable. Es una crisis en casi todos los campos, ¿no? En que uno lo pueda considerar. Bueno, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis de subjetividades, es una crisis de la idea de globalidad que se tenía. No, piensen de nuevo, hace 30 o 40 años, que un tipo se hubiera enfermado de un virus desconocido en China, ¿no? Bueno, nada, era una cosa que pasaba en China. Piensen cómo se fue
profundizando el fenómeno de globalización para que eso en pocas semanas llegue a Italia, España, Francia, Alemania y de ahí al resto del mundo, ¿no? ¿Quién viajaba a China hace 40 años, ¿no? Asiduamente. O sea, piensen en cómo el mundo, por un lado, se estrechó y nunca estuvimos tan comunicados como hoy. Ahora, la amplitud de esta crisis no la sabemos todavía. Yo me resisto a sacar conclusiones apresuradas. Me parece que estamos claramente en una crisis. Me parece que es una crisis que va a modificar muchos aspectos hacia el futuro, ¿sí? Creo que uno de los aspectos que va a modificar es la relación ciencia-sociedad. Ahora, ¿en qué dirección? A mí me parece que es prematuro decirlo. Tenemos algunas pistas, ¿sí? Pero, a ver, vamos a tomar un ejemplo, para no hablar todo en términos tan generales, que es la cuestión de la vacuna. Y después, todo lo que son las distintas fases de experimentación que hicieron caer normas éticas, de bioética, que estaban muy fuertemente establecidas. Digo, nadie hubiera aceptado, no digo 20 años antes, digo 6 meses antes, que una fase 3 se hiciera en 3 meses, ¿sí? Antes de tener todos la fase 3 es cuando ya la vacuna se prueba con humanos, ¿no? Con una muestra seleccionada de humanos que después se tabulan por edad, sexo y demás, y con un grupo control. Ahora, todo eso que se hizo en semanas, en otros contextos hubiera sido imposible, como que hubo un relajamiento ético, uno podría decirlo en un sentido, digamos, puramente descriptivo, yo no estoy haciendo ningún juicio de valor. Movido por una emergencia, digamos, como la emergencia. A ver, lo mismo que uno podría pensar, remontándose al pasado, de cómo se desarrolló la bomba atómica. Quiero decir, en 3 años, entre el 42 y el 45, se generó un desarrollo tecnológico. Acá no importa si para hacer que la gente viva o se muera. Estoy aislándolo como desarrollo. Después, por supuesto, eso está cargado de valores, de intereses y de otras dimensiones que son inseparables, ¿no? Aprovecho, ahora, Pablo, sí. Discúlpame, para hacerte una pregunta con esto que vos estás planteando, donde planteabas esta idea, ¿no?, de los centros y las periferias, y ahora, más en concreto, planteabas la rapidez con la cual el sistema científico internacional se adaptó, de alguna manera dio una respuesta o distintas respuestas a esta problemática, donde, como vos muy bien marcás, el caso de la vacuna es el caso paradigmático, pero vimos distintos desarrollos que tienen que ver, por ejemplo, con el estudio del comportamiento del virus, con el uso de los barbijos, etc. Y nosotros nos interesaba cómo evaluabas vos en particular en ese contexto de emergencia que mencionabas, la respuesta en particular del sistema científico argentino, ¿no?, de esta idea de las distintas periferias. Y si pensás, digamos, ¿qué hizo para vos que las ciencias argentinas puedan dedicarse con cierta rapidez a estas cuestiones específicas de la pandemia? Si hay características de nuestro sistema científico, nuestras articulaciones que permitieron los desarrollos que estamos pudiendo llevar adelante. Déjame terminar un poquito lo anterior para llegar a la Argentina. ¿Estas dimensiones de cambio van a ser solamente el emergente de la crisis o se van a revisar cuáles eran las normas éticas que estaban vigentes hasta entonces? Porque si funcionan con digamos, un menor plazo de ensayos clínicos y demás, bueno, ¿por qué alargarlo? Y entonces, digamos, esto puede modificar los modos en que se realicen estas prácticas hacia el futuro y se repiensen algunas dimensiones que estaban, digamos, sin discutir. También el papel de la circulación de conocimiento internacional y de los organismos internacionales, ¿sí? Más allá de los cuestionamientos de figuras que yo llamaría simplemente fascistas como Donald Trump a la OMS también está en cuestión. Quiero decir, como grupo de expertos. Bueno, acá, entonces, primera nota que haría en relación con centros y periferias es, bueno, hay contextos que tienen
condiciones para poner en cuestión regulaciones internacionales diferentes de otros. Quiero decir, países como Alemania o Francia o Inglaterra están en condiciones de desafiar lineamientos establecidos por la OMS de un modo muy diferente de Argentina o México, que no tiene las capacidades de desarrollar esos conocimientos de lo que se llama, una autora que se llama Sheila Yazan lo llamó ciencia regulatoria. Bueno, para desarrollar ciencia regulatoria hay que disponer de capacidades que son muy costosas y que en general países semiperiféricos como los de América Latina no disponen. Por lo tanto, históricamente adoptaban como propias las resoluciones de la OMS, siendo que en realidad las resoluciones de la OMS son una caja negra. Digamos, hay muchos debates en torno de qué tipo de conocimiento va a prevalecer, ¿no? Bueno, entonces yo creo que lo primero que hizo la crisis fue, de alguna forma, enfatizar aquello que más o menos ya conocíamos, en sus debilidades y en sus fortalezas. En ese sentido, ahí sí podemos tal vez hacer una bajada a países como la Argentina, en donde puso de manifiesto exactamente eso, debilidades y fortalezas históricas. ¿Cuáles son las fortalezas históricas? Bueno, las tradiciones de investigación biomédica son uno de los ejes históricos de la Argentina desde la época de USAID, ¿sí? Es uno de los campos de conocimiento donde Argentina tiene muchas capacidades acumuladas. Y el conocimiento acumulado es algo que no se puede reemplazar ni por tecnología, ¿no?, ni por recursos. El conocimiento acumulado son varias generaciones de acumular prácticas incorporadas en los sujetos. Y eso me parece que efectivamente permite movilizar, bueno, gente como la del Instituto Leluar, ¿no?, que, digo, es una de las instituciones que tiene más tradición de investigación en Argentina. Yo creo que uno de los desarrollos lo hizo Andrea Gamarnik, que era la directora del Instituto Leluar. Otro de los desarrollos lo hizo alguien que fue director antes, que ahora está en otra institución, que es Fernando Goldbaum. Fernando Goldbaum, exactamente. Bueno, que él fue director de Leluar hace algunos años, o 10. Digo, a ver, es gente que ya venía de una tradición de investigación muy, muy establecida, ¿sí? Entonces, eso muestra que efectivamente, cuando se dan las condiciones, contar con esa acumulación de conocimientos a través de las generaciones es muy importante. Ahora, al mismo tiempo, mostró las limitaciones históricas también. Por ejemplo, en términos de financiamiento, ¿no? Hubo algunos proyectos financiados de un modo, digamos, con una cantidad de recursos mucho mayor a lo habitual. Ahora, eso muestra que el financiamiento habitual no es suficiente. ¿Entiende? Quiero decir, si un proyecto se financia con 10 millones de pesos y el financiamiento habitual son 300 o 400 mil pesos, lo que quiere decir es, con 300 o 400 mil lo único que uno hace es conservar esas capacidades, digamos, a lo largo, permitir que se sigan acumulando capacidades, pero no dar un salto más importante. Un salto más importante requiere de otros esfuerzos de financiamiento. Eso por un lado. Por otro lado, el cuello de botella histórico, que es el uso del conocimiento, que eso nosotros lo hemos estudiado mucho hace muchos años. Las dificultades para hacer un uso local del conocimiento que se produce. Porque una cosa es acumular conocimientos científicos de muy buen nivel, cuyos productos normalmente suelen ser papers, ¿sí?, publicados en muy buenas revistas, y otra cosa es producir algún tipo de mejora para la sociedad. Y la mejora para la sociedad está mediada por la industrialización de ese conocimiento, sea bajo la forma de un barbijo producido en una empresa, ¿sí?, sea bajo la forma de un nuevo proceso
O sea, productos y procesos que están mediados por un proceso de industrialización de ese conocimiento. Industrialización no quiere decir una industria en el sentido tradicional, sino transformar ese conocimiento metiéndolo en un producto o un proceso. Y ese es el cuello de botella que también seguimos observando hoy. Ahora, en procesos que requieren cierta sofisticación técnica importante, no de punta, pero importante, bueno, efectivamente la Argentina tiene esas capacidades, ¿sí? Capacidades que están generalmente subaprovechadas, ¿no? A ver, nosotros sabemos que hay un conjunto de laboratorios farmacéuticos en la Argentina, de los laboratorios de la industria farmacéutica, que están en condiciones de hacer desarrollos. Generalmente está subaprovechado. Los laboratorios farmacéuticos argentinos generan muy poca innovación, ¿sí? Generan muy poca innovación. O sea, ¿cuál hubiera sido la innovación? Bueno, generar un tipo de vacuna propia, por ejemplo, ¿no? Ahora, frente a la emergencia, que estén en condiciones de poder trabajar a partir del principio activo y poder fraccionar y hacer el desarrollo, todo el desarrollo tecnológico final, no es una pavada. Hace falta conocimientos, también una acumulación de conocimientos propios. Ahora, justamente ahí es donde uno observa el carácter periférico, digamos, en poder dar el salto de... Nosotros tenemos una investigación académica en áreas relacionadas con la farmacología, ¿sí? La experimentación, la investigación clínica, la experimentación en biología molecular, en nanocompuestos y demás, pero no da el salto a generar innovaciones. Tenemos todavía ese cuello de botella. Me parece que la crisis nos muestra las dos cosas, digamos, aquellas capacidades y las restricciones en términos de financiación, las restricciones en términos de un tejido industrial que pueda tomarlo y desarrollarlo, ¿no? Una sensibilidad de los investigadores para hacer su conocimiento orientado a ese tejido industrial, ¿no? Bueno, o sea, problemas que ya conocíamos, me parece se hacen más evidentes en el contexto de crisis, tanto las capacidades como las dificultades. Sí, tal cual, las famosas, las potencialidades y las limitaciones que tenemos para que, bueno, como decís vos, que nuestro conocimiento aplicable sea aplicado realmente. Pablo, en este sentido de las respuestas que ha podido dar desde las distintas ciencias a la pandemia, ahora pensándolo desde el otro lado, ¿no? Desde el amplio campo en general del espacio social, de la sociedad, ¿qué demanda vos ves que hay hacia el campo científico? Digamos, ¿qué se le pide a la ciencia? ¿Y hay expectativas razonables o desmesuradas acerca de lo que la ciencia puede lograr para brindarnos soluciones? A ver, yo diría tres cosas. Algunas son más aplicables a Argentina y otras son mucho más generales, ¿no? Lo primero es que hay una gran confusión. Ligado a que la ciencia ocupó el centro de la escena, como otras veces en la historia, pero bueno, antes en la historia no existían los medios de comunicación que existen hoy, entonces lo pone en el centro de la historia, en el centro de la escena, de un modo mucho más manifiesto que en otros periodos, ¿no? Hoy estamos hipercomunicados, entonces que la ciencia ocupe el centro de la escena quiere decir que ocupa realmente el centro de la escena de un mundo hipercomunicado. Bueno, ahora, eso genera, en primer lugar, que hay un montón de categorías que se mezclan, que la opinión pública, los periodistas, los medios de comunicación y también los actores que intervienen en el debate público mezclan un montón de categorías, ¿no? Básicamente, por lo menos 3 o 4 categorías que están mezcladas. Lo que es un médico, ¿no? Lo que es un investigador, lo que es un experto,
lo que es un médico investigador, el experto que puede o no ser un investigador, pero que funciona como experto en la medida en que sobre sus conocimientos se toman decisiones públicas. Y todas esas categorías están mezcladas, ¿no? Lo cierto es que hay investigadores que no funcionan como expertos, que están metidos en sus laboratorios. Hay médicos que no generan conocimiento nuevo, más allá del que pueda surgir de su práctica médica, que puede ser tanto como la práctica de un arquitecto. En general, hay una gran confusión acerca de todas esas categorías, y sobre todo con lo que tiene que ver con producción de conocimiento, uso de conocimiento, en el sentido que decíamos antes, para procesos productivos y demás, y también el uso de conocimiento, que no es un aspecto despreciable, el uso de conocimiento para la toma de decisiones públicas. ¿Cuáles son las bases cognitivas sobre las cuales se toman regulaciones públicas? Y a mí me parece que eso es muy importante y nos llevaría mucho tiempo discutirlo en el caso de la crisis generada por la pandemia, ¿no? Donde no me quiero meter porque el tema es mucho más complejo, pero digamos, cómo compiten distintos saberes, ¿no? Porque lo primero que hay que decir es, no hay una ciencia. Como dijimos antes, no hay una periferia, no hay una ciencia. Entonces, ¿cómo tienden a predominar ciertas miradas por sobre otras? Solamente en términos para mencionar 3 o 4 especialidades diferentes. La epidemiología, las ciencias que tienen que ver con la psicología social, las prácticas sociales, los estudios sobre comunicación, ¿no? Por supuesto, los virólogos, ¿no? Que no son lo mismo que los epidemiólogos, aunque en la opinión pública aparezcan cualquiera de ellos como experto, como científico. Alguien que estudia los virus, que puede estudiar la interacción entre un virus y un ser humano, o un animal, no es el mismo que tiene la mirada de conjunto del epidemiólogo, que tiene otro tipo de datos. Entonces, los tipos de datos que se construyen, bueno, yo creo que todo esto está muy mezclado. Y entonces, ¿qué tipo de conocimientos prevalecen por sobre otros en la toma de decisiones públicas? Porque estos conocimientos están en disputa por definir cuál es el objeto legítimo. Esto, de nuevo, la crisis, como toda crisis, lo que hace es agudizar aquello que en tiempos normales también ocurre, ¿no? Ustedes toman cualquier problema, no sé, yo trabajé bastante sobre las adicciones. Bueno, las adicciones uno lo puede tomar desde el punto de vista de la psicología y entonces tiene que ver con la biografía del sujeto, con cosas que le ocurrieron en la infancia y entonces predisponen al consumo de sustancias, bueno, adictivas, o puede tomar la perspectiva de la sociología, decir, no, bueno, lo que le pasó al tipo es indiferente porque hay condiciones sociales estructurales que que predisponen a esos sujetos al consumo de sustancias por pertenecer a un grupo social específico. O tienen la perspectiva de las neurociencias, que dirán, bueno, no, hay receptores neuronales que explican por qué ciertas personas, bueno, lo mismo uno podría pensar y cada una de estas perspectivas, cuando se logra imponerse como un saber legítimo, deriva de ahí la forma de intervención, ¿sí? Entonces, si para la epidemiología la cuestión es la circulación de las personas, bueno, lo que hay que hacer es encerrar a las personas en su casa, ¿sí? Ahora, si para la perspectiva de la virología la transmisión del virus de persona a persona se produce de tal manera, bueno, que la gente circule al aire libre, entonces sería menos riesgoso. Yo no estoy tomando ninguna posición porque no estoy en condiciones de hacerlo de ninguna manera. Lo que quiero es mostrar cuál es el abanico de los saberes que están en disputa. Y me parece que esto es muy importante, no hay una ciencia, y entonces todo esto se confunde en los medios de comunicación que hoy son, digamos, las redes sociales, todos los espacios por donde circula estos conocimientos. Entonces me parece que ese es un segundo aspecto. Un tercer aspecto es que es lo que yo llamo las promesas tecnocientíficas, ¿no? Que de alguna manera organizan el conjunto de creencias sociales. Y esto de que hayamos en tan poco tiempo tenido, bueno,
una vacuna, un producto en un mercado masivo, ¿no? O sea, a mí me vacunaron hace 15 días. Y si ustedes hace un año me decían, te vamos a vacunar, yo decía, estás soñando, esto es imposible. Entonces, me parece que estas promesas pueden generar la falsa ilusión de que la ciencia puede tener respuesta para todo, ¿sí? Y que puede tenerlas en forma más o menos inmediata. Y esto no es así. Hay un montón de cosas que no se saben. Es más, yo no sé si la vacuna que me dieron va a ser segura dentro de un año, ¿no? Hay un montón de cosas que no sabemos, ¿no? Y entonces hay un cierto riesgo en generar dos cosas completamente antagónicas y las dos son riesgosas. La primera es una confianza ciega en la ciencia, casi diría propia de un saber tecnocrático, ¿no? Bueno, entonces, como tenemos estos conocimientos disponibles, basta con estimularlos, con orientaciones claras y recursos, y entonces vamos a tener los resultados que queremos. A ver, hace algo así como 20 años el presidente Chirac en Francia creó un instituto de investigación sobre el cáncer y puso un montón de dinero del Estado y también de la Unión Europea para hacer investigaciones sobre el cáncer. Hubo algunos avances, pero muchísimas cosas no. Quiero decir que todavía no se saben y muchísimos tipos de tumores son incurables, muchos otros se avanzó mucho. Pero lo que quiero decir es, acá no es posible en la mayor parte de los campos sostenerse en esa creencia, en generar esas promesas que muy a menudo tienen bases endebles, ¿no? O tal vez ahora, lo fácil lo sea generar promesas, promesas, pero lo difícil es cumplirlas. No, por supuesto, claro. El otro riesgo es casi el antagónico a este, que es la desconfianza, ¿no? Lo que estuvimos viendo es que discursos que pongan en cuestión a la ciencia como saber hegemónico son exitosos. Son, por lo menos, parcialmente exitosos, ¿sí? Hay un grupo de médicos antivacunas. Una cosa que uno hubiera costado mucho imaginar. ¿Cómo puede surgir un grupo de médicos antivacunas? Bueno, surgieron, ¿no? Ahora, tampoco todos los que cuestionan las vacunas son igualmente irracionales, ¿no? Hay distintos tipos de argumentos, del mismo modo que no todos los que cuestionan los transgénicos tienen los mismos argumentos, ¿sí? Algunos discursos públicos en relación con la desconfianza hacia la ciencia, sobre todo en la fuerte asociación entre ciencia y Estado, es otra de las cosas que se vio en ciencia, Estado y empresas, digamos. Hay un trípode que, si uno fuera a hilar muy fino, estaba implícito en el triángulo de Sábato hace 40 años, pero que en realidad esta asociación surgió de un modo muy evidente durante la crisis. Y genera desconfianzas también con distintos tipos de discursos. Con discursos más racionales, con discursos más irracionales. Bueno, lo que hay que hacer es tomarlos en cuenta. Porque esto existe y tiene consecuencias. Quiero decir, que un presidente como Bolsonaro diga las cosas que dice, tiene consecuencias, ¿no? Y también uno debería tomar en cuenta que la desconfianza hacia las vacunas no es un mero discurso irracional, ¿no? Quiero decir, también está basado en que la ciencia puede generar desconfianza sobre bases legítimas, ¿sí? Porque no todo avance científico es positivo, no todo desarrollo, porque hay condiciones sociales de producción y de uso de ese conocimiento. Ya sabemos, porque los estudios sociales de la ciencia lo mostraron hace muchos años, que los conocimientos científicos no son neutrales, no son objetivos, bueno, están cargados de valores y entonces, y de todo un conjunto. Es cierto también, y tengo que reconocerlo, que los estudios sociales de la ciencia, o los que trabajamos en este campo, estamos en un dilema. Porque si reconocemos que en principio todos los enunciados tienen epistémicamente
mismo derecho a existir, ¿no? Y entonces por eso decimos que hay, digamos, que hay un conflicto, una competencia de saberes, digamos. Hay competencia para establecer el saber legítimo y que en principio todos pueden tener derecho. Tenemos que darle esa misma competencia epistémica a saberes que nos resulten antipáticos, ¿no? Ahí en ese punto me gustó como lo pusiste, de que quienes estamos intentando hacer un análisis un poco más crítico, no solo de los usos de la ciencia, sino de los propios procesos de construcción del conocimiento, también nos vemos en ese dilema donde, a ver si entendí un poco lo que comentabas, muchas veces los discursos antivacunas o anticientíficos se montan sobre ciertas críticas al proceso de construcción de conocimiento que nosotros mismos también hacemos y queremos que esté sobre la mesa, como el hecho de que el conocimiento es provisorio, de que los juicios de valor y las ideologías se meten, como, exactamente. ¿no? Me parece que va por ese lado. Es eso que vos decís. Si yo acepto que el conocimiento no es neutral ni objetivo, ¿por qué le vamos a conceder a quienes sostienen la necesidad de la eficacia de la vacunación una mayor entidad epistémica que aquellos que la cuestionan? Lo que tal vez a nosotros nos pone un poco incómodos también, que es que hacia adentro de las propias instituciones de construcción de conocimiento, instituciones científicas, muchas veces ese antagonismo justamente está la otra cara de la moneda, que equipara tal vez ciencia con verdad absoluta, y uno en esa delgada línea, la pregunta no es qué estrategias tener, y una cosa que nos pareció interesante, me parece muy claro lo que vos traes de las distintas complejidades de los distintos saberes que se ponen en tensión entre sí, pero por ejemplo esa idea de la ciencia y que equiparada a la verdad absoluta muchas veces está también, va de la mano con esta idea que incluso nosotros a veces queremos llevar adelante, que es esta idea de la toma de decisiones públicas basadas en evidencia, ¿no? Esta idea de lo basado en evidencia, que no solo me parece que los actores de la comunicación, sino los actores políticos y propiamente científicos también. Ahora, para ahondar un poco en lo que decís, con toda la reflexión que haces, ¿queda algún significado en esta idea de política pública basada en evidencia? ¿O cómo la podemos repensar desde esta complejidad? A ver, me parece que lo primero es reconocer esa complejidad, porque si uno la ignorara, tiene dos caminos. O todos los saberes son equivalentes, o arbitrariamente algunos saberes son válidos y otros no, ¿no? Ahora, si uno reconoce la complejidad, tiene que buscar criterios. Y entonces me parece que el primer paso es reconocer esa complejidad, porque si no, uno es Latour para los saberes que le resultan simpáticos y es Mario Bunge para los saberes que le resultan antipáticos. Y este es un problema, a mi juicio no resuelto. Hay un investigador que lo planteó muy bien, Steve Fuller lo planteó muy bien en un artículo hace 2 o 3 años, donde de algún modo le moja la oreja a todas las perspectivas constructivistas y relativistas. Bueno, y yo creo que no hay todavía una buena respuesta a eso, ¿sí? Yo creo que no hay todavía una buena respuesta a eso, porque creo que todas estas perspectivas fueron muy útiles hace 30 o 40 años para poner en cuestión cierto imperialismo de la ciencia establecida como único fundamento de verdad. Y entonces, dar elementos para poner en cuestión digo exagerando, digamos, pero cierta forma de imperialismo que se remonta, uno podría decir, a cierta asociación muy estrecha entre revolución científica y Estado moderno, ¿sí? Al proceso que uno ve desde fin del siglo XVII en adelante, donde hay finalmente, digamos, lo que va a establecerse como investigación científica va a ser sancionado por el Estado como conocimiento objetivo y oficial. Y entonces yo creo que fue muy útil todas las perspectivas que dijeron, bueno, esto es un conocimiento provisorio, no es objetivo, no es neutral, está cargado de valores. Todo eso fue muy útil para poder desacralizar ese conocimiento establecido.
varios años después, esto nos genera nuevos problemas, ¿no? Y esos problemas tienen que ver con lo que decíamos recién. Me parece que las pistas hay que buscarlas en alguna forma de deliberación pública que ponga de manifiesto estas tensiones, ¿no? Y entonces, me parece que, a ver, la solución no puede ser, no la puede proveer el campo de la epistemología, ni de la antropología o la sociología de la ciencia, del conocimiento. Me parece que no está en condiciones de proponer una solución. Pero sí creo que tiene una función que cumplir, que es la de hacer manifiestas estas tensiones. Y además, ayudar a poner un poco de orden. Quiero decir, no todo, lo que yo decía hace un rato, no todos los discursos que cuestionan, digamos, la ciencia y la tecnología oficial son equivalentes, sino que uno puede ayudar a poner orden y ver, bueno, cuáles son las bases epistémicas de cada uno de ellos, ¿no? Y cuál es el conjunto de actores que lo sostiene. Entonces, me parece que el papel que podemos tener es el de poner un poco de claridad en aquello que está en cuestión. Pero, por supuesto, no la resolución, sino el poner de manifiesto. Lo que decíamos antes, en términos de la pandemia, bueno, a ver, ¿cuáles son estos saberes en disputa? ¿Y qué discurso y qué consecuencias tiene ese discurso de cada uno de estos saberes en disputa? Y ahí sí me parece que podemos hacer un aporte, pero no tomar la decisión, porque la decisión no la puede tomar un grupo académico. La decisión debería partir de abrir el juego a distintos actores sociales, pero tratando de arrojar mayor claridad. Lo mejor primero es tratar de organizar y de echar un poco de luz en cuestiones que suelen presentarse mezcladas y complejas. Sabiendo que son complejas, intentar ver, bueno, cuáles son los intereses que están en juego, cuáles son los distintos saberes que están en disputa y qué consecuencias tienen los distintos tipos de decisión, que es algo que obviamente de algún modo se evaluó cuando se decidió que los tiempos para los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna se acortaran de un modo muy radical, ¿no? Si antes hacían falta 10 meses de prueba clínica, ahora se acortaron a 2. Ahora, eso es una toma de decisión. Y es una toma de decisión sustentada en intereses, ¿no? Intereses pueden ser diversos y pueden variar, además, a lo largo del tiempo. Me parece que, naturalmente, lo que no vamos a encontrar es una fórmula. Lo que vamos sí es a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los conocimientos de los que disponen distintos actores? ¿No? Fíjense que digo conocimientos y no digo ciencia, ¿no? Digo, ¿de qué conocimientos disponen distintos actores? Estos conocimientos, ¿cómo están organizados? ¿Son confluyentes o compiten? ¿No? ¿O bajo qué condiciones pueden confluir y bajo qué condiciones competirían? ¿Quiénes son los actores que están implicados? ¿Y son estos todos los conocimientos necesarios de los que disponemos hoy suficientes para tomar una decisión o haría falta desarrollar nuevos conocimientos? Porque de los que disponemos no nos proporcionan los datos. Naturalmente, quien decide si son suficientes o no, no es una entidad, no es la verdad sentada en su trono. Es una configuración de actores en un momento, quiero decir, la verdad es que no sabemos si los 2 meses de ensayos clínicos fueron suficientes. No es que eso lo decidió el señor OMS, digamos, bajando de un modo celestial. Bueno, hubo una urgencia en la cual un conjunto de actores acordaron que las normas éticas que imperaban hasta entonces, bueno, no se pueden respetar en este contexto. Porque, digamos, se puede morir una cantidad de gente gigantesca. Bueno, hay ahí un análisis de esta. Yo no lo llamaría de costo-beneficio, como me parece un poco.
simplificador, digamos, pero un análisis de las consecuencias de cada tipo de decisión, ¿no? Bueno, cada tipo de decisión que se tome tiene ciertas consecuencias. Esas consecuencias, cuanto mayor sea la constelación de actores, mejor, que lo pueden debatir en un espacio público. Pablo, referido a eso que acabas de decir, la palabra clave, espacio público, donde se ponen en juego y donde se ponen en tensión los distintos discursos que tienen detrás distintos cuerpos de conocimiento y distintas cosmovisiones, si se quiere. Quería consultarte por justamente el tema de esa circulación de conocimientos traducidos en distintos discursos acerca de la ciencia, acerca de otros saberes, y cómo se puso en juego también la comunicación de los conocimientos en todo este momento y caos de pandemia, que ya lo mencionabas un poco al principio, ¿no? En este momento de hipercomunicación. Vuelvo a una de las cosas que decía al principio en relación con la crisis, que me parece que yo prefiero esperar a que los discursos decanten un poco, ¿no? Y no hacer análisis muy apresurados. Tomarse el tiempo para observarlos, sin lanzarse rápidamente a hacer análisis apresurados antes de que lo diga otro. Y que la urgencia de los acontecimientos no nos lleve a pensar tampoco en forma apresurada. Y esta es un poco mi respuesta a lo que vos decías. Yo creo que, con lo que me preguntabas recién, me parece que hay muchas cosas que no sabemos. Tal vez podemos hacer la lista de algunas cosas que no sabemos y otras que no sabemos que no sabemos, ¿no? Me parece que podemos formularnos algunas preguntas para las cuales tendremos que ir observando lo que ocurre, ¿no? A ver, esto va a generar, por ejemplo, una nueva dinámica en el financiamiento de la investigación para cuestiones de salud. Bueno, es posible, pero no lo sabemos. Es posible que esa nueva dinámica para financiar cuestiones de salud se transfiera a lugares donde antes no ocurría, por ejemplo la India. La India se convirtió en, digamos, ya venía siendo una especie de farmacia del mundo, ¿no? En producción de genéricos, en producción de vacunas. Toda esta capacidad que tiene la India hoy de producir estas vacunas no es que la adquirió en 6 meses. Bueno, puede haber una reconfiguración. Hace 30 o 40 años los centros de producción farmacéutica eran Suiza, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra. Bueno, puede haber una reconfiguración, así como hubo una reconfiguración industrial donde parte de la producción industrial se transfirió al sudeste asiático hace 30 años. ¿Podría ocurrir? Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Esto puede traer aparejadas nuevas capacidades científico-tecnológicas o una mera transferencia de los procesos de producción. Pero el diseño y la investigación de punta puede seguir concentrada en los laboratorios en los que está históricamente. Bueno, tampoco lo sabemos, es otra pregunta que vale la pena formularse. Ahora, si esto ocurriera, y bueno, ¿qué podrían hacer los países de América Latina en ese contexto? Ahí sí me parece que vale la pena formularse esas preguntas para tomar decisiones estratégicas, que desde mi punto de vista el país no toma hace muchísimas décadas. ¿Sí? Yo creo que hace muchas décadas que, excepto en algunos campos muy determinados, ¿no? En parte de la investigación en satélites relacionada con VAP, pero muy poquitos ejemplos, digo, no ha habido apuestas estratégicas de la Argentina sostenidas en el largo plazo, ¿no? Y bueno, por supuesto los momentos de crisis son momentos para replantearse las estrategias, ¿no? Claro, son también momentos de mayor incertidumbre. Ahora, tenemos gente que está analizando estas cuestiones y no mucho. Tenemos poquita gente que esté pensándolo en estos términos, ¿no? No qué saberes necesitamos hoy, sino cuáles vamos a necesitar dentro de 20 años. Bueno, me parece que
sería un momento para empezar a pensarlo. Buenísimo, Pablo. Muchísimas gracias por prestarte al diálogo. Justamente esto que decías de tal vez parar un poco la pelota, ser prudente con los análisis y tratar de ver el cuadro grande de todo lo que nos está ocurriendo. Nos quedamos con un montón de cosas en el tintero seguramente, pero Agus, creo que por el momento no te robamos mucho más tiempo. Bueno, espero que les sirva. Muchísimo, muchísimo. Y de nuevo, muchas gracias.